Esta película se convirtió en la más vista en la historia de Netflix. Pero, ¿qué tiene la historia de un grupo de chicas cazadoras de demonios que conectó tanto con el público? ¿Cuáles son los mensajes ocultos detrás de ella? ¿Qué podemos aprender de su historia? ¿O de qué nos está alertando? Aquí lo vamos a desmenuzar. En un estadio lleno en Corea del Sur, miles de fans esperan el show de Huntrix, sin saber que el grupo no solo brilla en el escenario, también libra en secreto una peligrosa guerra contra criaturas de otro mundo. Hace años, el planeta fue invadido por demonios que se alimentaban de almas para fortalecer a su rey, Guima. Todo cambió cuando surgieron tres guerreras mágicas unidas por la música. Sus voces, cargadas de coraje y esperanza, repelieron a los demonios y también despertaron la fuerza de la gente, creando un poderoso escudo llamado Honmun. Desde entonces, cada generación ha elegido un nuevo trío de cazadoras para mantener la lucha y forjar la barrera definitiva, el Honmun dorado. Ahora, Selin revela a Mira, Rumi y Zoe, integrantes de Huntrix, que son ellas quienes alcanzarán la victoria final con sus voces y su canción. Mira es la bailarina principal y conocida por su carácter rebelde. Zoe, la más joven del grupo, viene de Burbank y destaca como rapera y compositora. Rumi, heredera del pop e hija de una Sunlight Sister, fue criada por Selin, quien creó Huntrix. Su voz es impresionante. Antes de su show más grande, viajan en su jet privado mientras el manager Bobby, nervioso, las presiona por respuestas. Entonces descubren que el avión no aterriza y al enfrentar a una azafata, Rumi ve marcas demoníacas en su brazo. Los supuestos asistentes revelan su verdadera identidad. Son demonios que planean destruir a los fans que esperan en el estadio. Las chicas desatan sus poderes mágicos y tras una feroz batalla contra los demonios logran derrotarlos, aunque algunos alcanzan a escapar. Se lanzan directo al estadio y Zoe remata al último enemigo con su espada sagrada. Entonces Huntrix inicia su esperado concierto y en medio del espectáculo el escudo de Honmun se ilumina en dorado, extendiéndose por toda la región y atrapando a los demonios restantes. En el inframundo, un demonio regresa para informar su fracaso, pero Guima lo incinera sin dudar, dejando claro que ya no tolerará errores. El resto queda paralizado de miedo. En ese momento aparece Gino, acompañado de un tigre demoníaco y su grupo, tocando una melodía siniestra. Propone un plan: crear un grupo musical falso para engañar y derrotar a las cazadoras de una vez por todas. El plan es arrebatarles los fans a las Huntrix, debilitando poco a poco el Honmun hasta hacerlo colapsar. Guima acepta darle una oportunidad a Gino, pero le pregunta qué quiere a cambio. Gino responde que lo único que desea es que borren todos sus recuerdos. Tras terminar su gira, las chicas de Huntrix planean descansar 2 semanas, pero Rumi aprovecha para lanzar el nuevo sencillo Golden. Aunque sus amigas están exhaustas, la noticia de que la canción se vuelve un éxito inmediato las impulsa a seguir. En una entrevista en vivo anuncian un concierto esa misma noche para presentarla. Tras bambalinas, todos se preparan a contrarreloj. Rumi, sola en un camerino, descubre extrañas marcas demoníacas en sus brazos. Intenta ignorarlas y subir al escenario, pero su voz falla 2 veces seguidas. Frustrada, pide un receso, mientras Bobby entra en pánico porque afuera los fans ya esperan impacientes. En su camerino, Rumi descubre con horror que las marcas demoníacas en su piel se han extendido y amenazan su voz. Desesperada, huye por la ciudad recordando lo que Selin le confesó. Es hija de un demonio y una guerrera mágica, y esas marcas desaparecerán cuando la Honmun dorada se selle. En ese recuerdo, la pequeña Rumi cantaba el mantra original de las cazadoras, cuya traducción literal dice: somos cazadoras, voces fuertes, matando demonios con nuestra canción. Reparar el mundo y hacer lo correcto cuando la oscuridad finalmente se encuentre con la luz. Selin la convenció de mantener en secreto su origen. Exhausta, llega a una azotea e intenta cantar, pero al fallar sus cuerdas vocales grita con frustración, liberando una onda expansiva que la asusta aún más. Aquí podemos empezar a analizar a Rumi. Como acabamos de ver, ella es hija de una cazadora y de un demonio, y esa doble herencia se ha convertido en un peso, pero no tanto por lo que significa en sí, sino por lo que le han enseñado a sentir respecto a ella. En vez de integrar ambas partes, le inculcaron vergüenza hacia la mitad de su ser. Sus marcas en la piel son el recordatorio de esa vergüenza. Me resulta muy significativo que cuando nos la presentaron en una foto junto a Selin, sus brazos estaban descubiertos y no se veían marcas. Cuando somos niños todavía no sentimos vergüenza de lo que somos, pero en el momento en que Rumi comenzó a preguntarse por su identidad, Selin le enseñó a ocultar ese lado de sí misma. Ahí nació la vergüenza, y con ella aparecieron las primeras marcas. Me gustó esto porque refleja bastante bien cómo nacen nuestras inseguridades. Los niños no llegan al mundo avergonzados. La vergüenza es aprendida, social. Surge cuando los padres, maestros o el entorno nos hacen sentir que hay partes de nosotros que no deben mostrarse. Emociones inapropiadas, maneras de ser, deseos o defectos. A partir de esas señales, construimos en nuestra mente una imagen ideal de lo que deberíamos ser para merecer amor y aceptación. Y cada vez que sentimos que fallamos frente a esa imagen, aparece una voz crítica interna, como la de Guima en la película, que nos recuerda nuestros defectos y nos castiga. Frases como: no sirves, eres un error, o nadie te va a
aceptar así. En el caso de Rumi, Celine le enseñó a despreciar su propia naturaleza. Le repitió que nadie la aceptaría y que debía callar y ocultarse. Rumi terminó creyendo que ella misma era un error y reprimió toda su vida una parte fundamental de sí misma, y su voz terminó revelando esa fractura al empezar a fallar. Este detalle también se me hizo muy simbólico. Más allá de lo literal, el canto es una expresión del alma, una manifestación de la autenticidad. Pero como Rumi reprime una parte esencial de sí misma, su voz falla. La escuchamos forzar un tono que no parece suyo, forzando algo que no encaja. Su voz, su alma, no puede fluir porque está dividida contra sí misma. Cuando su voz se quebró, las marcas se expandieron. Cada vez le resulta más difícil escapar de lo que ha intentado reprimir. Pero su reacción fue seguir ocultándolo, cubrirse más. Porque eso fue lo que le enseñaron toda su vida. Esa es la doctrina de Celine y de las cazadoras. Esconder lo que no te gusta de ti, tus fallas, callar tus miedos. Incluso Rumi y Zoe, siendo amigas, han interiorizado esa lógica y más adelante lo veremos. Por eso nunca compartieron sus vulnerabilidades antes. Y si lo pensamos, el combate contra los demonios refleja la misma dinámica. Si entendemos a los demonios como proyecciones de la vergüenza, los miedos y los defectos internos, lo que hacen las cazadoras no es enfrentarlos de raíz, sino reprimirlos, insultarlos, odiarlos, como si desaparecieran con eso. Como muestra la película, esa estrategia es solo un parche temporal. El Honmun azul, esa barrera contra los demonios, es rígido y uniforme, construido a partir de la represión y la negación. Parece fuerte, pero en realidad es frágil. Ocultar y reprimir lo que no hemos elaborado ni integrado no es una solución real. Por eso ese Honmun se percibe inestable y no puede sostenerse como respuesta definitiva. Rumi, entonces, no podrá encontrar su voz auténtica mientras siga avergonzándose de lo que es. Rumi regresa al departamento y confiesa que su voz está destrozada. Zoe y Mira la animan, recordándole que tienen 2 semanas para recuperarse y que juntas pueden con todo. Al día siguiente van a una clínica donde el Dr. Han las atiende. Él le dice a Rumi que para sanar una parte es necesario comprender el todo y que ha levantado muchos muros. Ella lo niega, asegurando que solo intenta mantenerse concentrada. Han responde que concentrarse está bien, pero hacerlo en una sola parte la hace ignorar lo demás y la aísla emocionalmente. Rumi y las chicas lo desestiman, diciendo que solo fueron por el tónico, y Han finalmente se los entrega. Al salir se topan con un grupo de chicos atractivos. Uno empuja a Rumi y la ignora. Poco después descubren que son los Saja Boys, una boy band que en realidad son demonios. Aunque el público queda fascinado, ellas sospechan y deciden prepararse con trajes y armas. Se infiltran en uno de sus shows, pero los Saja Boys las descubren y las obligan a subir al escenario, lanzándolas por un tobogán. Las chicas contienen su rabia para no alarmar al público y siguen a los Saja Boys hasta el baño. Ahí Jinu abre portales en los inodoros, liberando una oleada de demonios de agua. Rumi enfrenta a Jinu mientras Zoe y Mira luchan contra las criaturas. La barrera Honmun empieza a debilitarse y más demonios invaden el mundo humano. Rumi ataca a Jinu, pero él esquiva fácilmente. Al notar las marcas demoníacas en su brazo, Jinu queda sorprendido, mientras Rumi se paraliza por miedo a que sus amigas descubran sus marcas. Sin embargo, Jinu la cubre con un trozo de tela, dándole un respiro. Finalmente, Rumi ayuda a sus amigas a derrotar a los últimos demonios. De vuelta en la sede de Huntrix, las chicas sienten el peso de la situación. El Honmun se desmorona y los Saja Boys acaban de volverse virales. Rumi explica que la verdadera batalla será en los premios Idol, donde deberán dar un espectáculo inolvidable con una nueva canción que los exponga y destruya. Zoe aporta sus libretas llenas de insultos para demonios y Mira propone una coreografía sensual. Esa noche, Rumi descubre que su tónico era solo jugo de uva y después es guiada por un pájaro negro hasta el tigre de Jinu, quien le entrega una carta citándola en secreto. Rumi acepta ir. Aunque quizás muchos no se tomaron en serio al Dr. Han, lo que dijo fue muy sabio y apunta a lo que Rumi realmente necesita hacer. Él insistió en que para sanar una parte hay que entender el todo. No se puede sanar enfocándose solo en un fragmento mientras se ignora el resto. En otras palabras, Rumi no podrá recuperar su voz mientras sigue intentando silenciar y reprimir su lado demoníaco. Me gusta mucho esto porque resuena mucho con lo que pasa en terapia. Un síntoma muchas veces es una palabra no dicha. Lo que callamos o evitamos expresar, el cuerpo lo termina mostrando. En Rumi, las marcas en su piel funcionan justo como la expresión física de todo lo que no se ha permitido sentir ni mostrar. Pero no se puede sanar un síntoma sin entender lo que lo sostiene, de dónde viene y qué significa. Por eso el tónico no era más que un simple jugo de uva. No necesita medicinas. Lo que necesita es aceptarse tal como es, reconciliarse con todas sus partes para poder recuperar su voz auténtica. Claro que no es fácil. Ha pasado toda su vida escuchando lo contrario. Desaprender algo tan arraigado es un proceso duro y lento. Rumi llega e intenta atacar a Jinu, pero él, tranquilo, le pide hablar. Le dice que ella es tanto cazadora como demonio y que entiende lo que es vivir con marcas. Ella lo niega,
Asegura que es guerrera, no demonio, y tampoco cree que los demonios puedan sentir. Ginu responde que eso es lo único que hacen, sentir vergüenza, miseria. Y así Wima los controla. Le pregunta si nunca ha escuchado su voz, pero Rumi no entiende. Entonces Ginu le cuenta su historia. Hace unos 400 años su familia era pobre y hambrienta. Tenían solo una vieja vipa con la que salió a tocar sin éxito. Desesperado escuchó a Wima decirle que no merecía a su familia, pero que podía ayudarlo a hacerlo. En un instante todo cambió. Alabaron su voz, incluso el rey, y su familia se mudó al palacio, con comida y ropa limpia. Pero las marcas lo consumieron y lo condenaron al mundo demoníaco, haciendo que su familia lo perdiera todo. Desde entonces, Wima le recuerda que los abandonó y lo llena de vergüenza. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Ginu le explica que las marcas de Rumi también son recordatorios de su propia vergüenza. Ella insiste en que no es como él. Ginu le responde que él también lo negó, pero que estará allí cuando deje de fingir. En los días siguientes, las Huntrix trabajan sin descanso en su nueva canción Takedown, mientras los Saya Boys ganan más popularidad y el Hunmun se debilita, liberando más demonios. El tigre de Ginu intenta entregarle otra carta a Rumi, pero ella lo rechaza y lo deja fuera. Durante una firma de autógrafos, los Saya interrumpen y las Huntrix pierden a la mitad de sus fans. Para no perderlos del todo, Rumi propone compartir el evento de forma pacífica. Mientras firman, Rumi le reprocha a Ginu que ayude a Wima solo para callar las voces en su cabeza. A ella le parece patético, pero Ginu responde que ella ni siquiera puede hablar de sus marcas. Rumi dice que las odia como odia a los demonios y a Wima. Ginu contesta que si el odio sirviera para derrotarlo, ya lo habría logrado. Entonces una niña le da un dibujo diciéndole que su alma es preciosa, lo que lo impacta. Rumi le sugiere escuchar esas voces de esperanza en lugar de las de Wima. Esa noche Rumi escribe letras llenas de insultos contra Wima, pero empieza a preguntarse si el odio es realmente la mejor forma de vencerlo. El tigre de Ginu la acompaña en su cuarto. De pronto Mira la sorprende y le reclama por cambiar la canción y por hablar con Ginu. Rumi lo niega y Mira se marcha sin ver al tigre. Después Rumi decide encontrarse con Ginu y le propone otra salida: ayudarla a ganar los premios Idol, pues al sellarse el Hunmun, él también quedaría libre. Hablan sobre errores y culpas. Rumi confiesa que se siente un error desde que nació, pero Ginu la contradice. Entonces una vendedora le entrega un brazalete a Rumi diciéndole que ese chico no tiene esperanza. Ella se lo da a Ginu y en medio de una tensión cargada de sentimientos, ambos se despiden. Después de días de ensayos, Rumi admite que no está satisfecha con la nueva canción. Mira le pregunta qué les está ocultando, pero antes de que Rumi pueda responder, una onda expansiva estalla de repente. El trío corre al metro, donde cientos de demonios atacan. Usan sus voces como armas y logran repeler a muchos, pero un demonio jefe hiere gravemente a Rumi al lanzarla contra las paredes del vagón. Mira y Zoe corren a ayudar a su amiga y lanzan un ataque conjunto. Mira clava su arma en el suelo y genera una onda expansiva que acaba con los enemigos cercanos, pero ya era tarde. Los pasajeros del metro habían sido capturados por las fuerzas oscuras. Al llegar a la estación, Mira le dice a Rumi que ahora lo de la canción no importa. Todo está en juego y deben enfrentarlo juntas. Zoe le asegura que la apoya, aunque esta vez le cuesta entenderla, y le recuerda que no pueden ganar sin su voz. Rumi le pide que confíe en ella y promete que lograrán la victoria. Horas después, Rumi visita a Ginu, quien le dice que no cree poder ayudarla a ganar. Ella le responde que en realidad ya la ayudó, porque pasó su vida escondiendo su vergüenza hasta que empezó a destruir su voz. Pero desde que lo conoció, comenzó a sanar. Juntos cantan Free, una melodía en la que reconocen sus miedos y lados oscuros y cómo solo enfrentándolos podrán ser libres y sanar lo roto. Al terminar, Ginu se sorprende al notar que la perturbadora voz de Wima ya no resuena en su mente como antes. Conmovido, Ginu promete ayudarla y sabotear a su propia banda. Ginu le ha dado a Rumi una nueva perspectiva sobre los demonios. Él fue el primero que vio sus marcas sin juzgarla ni rechazarla. Al contrario, la ayudó a cubrirlas para que nadie más las notara y respetó su secreto. Y esto sembró confianza en ella para buscarlo, y con el tiempo entendió que los demonios no eran los seres malignos que le enseñaron toda su vida, sino seres atrapados por sus miedos, sus fallas y su vergüenza. Comprendiendo esto, pudo mirarlos con compasión, a ellas, pero también a sí misma. Uno de los momentos más poderosos e importantes de toda la película fue la escena en la que cantaron juntos Free. Ahí ambos reconocieron cómo el otro los ha ayudado a sanar. Son dos personajes que siempre habían creído que su esencia era motivo de vergüenza y rechazo, pero que a través de la mirada del otro se descubrieron aceptados. En esa canción dejaron de ocultar sus heridas y se las mostraron sin miedo. Y no hubo juicio, sino aceptación. Reconocieron sus lados oscuros, aceptaron sus miedos y entendieron que enfrentarlos es el camino para sanar y liberarse. Se hicieron sentir que ninguno de los dos estaba
estaba solo. Las redes de apoyo tienen justo ese poder. Contar con personas que te escuchen sin juzgar, que te acepten y te hacen sentir comprendido y validado puede convertirse en un enorme factor de protección frente a la adversidad y los momentos más difíciles a nivel emocional. Así que si ya de por sí es difícil mostrarnos vulnerables, hablar de lo que nos avergüenza, de nuestros fracasos o debilidades, cuando alguien cercano a ti tiene el valor de hacerlo contigo, escucha con atención, sin interrumpir, sin juicios, solo escucha, sin prisas por dar consejos o soluciones. A veces no se trata de arreglar nada, sino de estar presente, escuchar y sostener. Después de prometerle su ayuda a Rumi, de pronto Gino es arrastrado al inframundo. Ahí Wima lo enfrenta con su pasado, recordándole que no le contó la verdad a Rumi, que traicionó y abandonó a su propia familia, y advirtiéndole que no puede escapar de su realidad. Rumi recuerda las palabras de Celine sobre no hablar de sus marcas. Admite ante sus amigas que no fue su mejor versión en los últimos días, pero confía en que mañana pueden ganar si cantan su mejor canción. Mira también se sincera, aunque siempre le han dicho que sus miedos y defectos no deben mostrarse, admite que suele ser criticada por ser temperamental y directa, pero con ellas se siente en paz. Zoe añade que antes de unirse a Huntrix pensaba que sus ideas y letras no valían nada, pero con ellas sí tienen sentido. Rumi confiesa que teme perderlas y que por eso deben terminar con todo. Los miedos son los demonios y mañana podrán vencerlos para siempre. Entonces deciden cantar Golden porque habla de su mejor lado. Me gustó mucho esta escena. Aunque Rumi no se abrió del todo, la idea central quedó clara. Las amigas que ya tenían tiempo compartiendo vida juntas finalmente se mostraron vulnerables y hablaron de sus inseguridades. Y lo más importante es que encontraron aceptación. Muchas veces nuestra mente, nuestro propio Wima interno, nos hace creer que si mostramos lo que sentimos, si dejamos ver nuestras heridas o miedos, seremos rechazados, juzgados o incluso perderemos el amor de quienes nos rodean. Ese temor al rechazo es lo que mantiene a tantas personas atrapadas en el silencio. Y es cierto, no se trata de andar compartiendo todo con todo el mundo. La vulnerabilidad requiere un contexto adecuado, pero sí creo que todos necesitamos espacios seguros donde podamos mostrarnos como somos, con amigos de confianza, con la familia, con una pareja o incluso en un proceso terapéutico. Y animo a cualquiera a intentar buscar y crear esos espacios, porque la mayoría de las veces nos sorprendemos de la aceptación y la cercanía que aparece cuando nos atrevemos a compartir lo que sentimos. Y si en alguno de esos espacios no encontramos comprensión ni aceptación, quizás nunca fueron vínculos verdaderos en primer lugar. Al caer la noche, el estadio se llena de miles de fans emocionados. El presentador abre el espectáculo donde Huntrix y Sacha Boys competirán por el premio. De camino a su camerino, las chicas se cruzan con los Sacha Boys y Rumi nota a Gino mucho más serio y distante. El presentador anuncia a los Sacha Boys y el público estalla de emoción, pero poco después Bobby irrumpe en el camerino para avisar que se pelearon en el escenario. Aprovechando la situación, les dice a Huntrix que es la oportunidad perfecta para recuperar a sus fans. Las chicas suben al escenario y deslumbran al público. En medio de la canción, Zoe y Mira bajan para dejar a Rumi lista para su solo, pero ven a Bobby siendo arrastrado por seguridad. Al seguirlo, descubren que en realidad eran 3 demonios disfrazados. De pronto, las luces se apagan y empieza a sonar Takedown, la canción que habían descartado. Rumi queda sola en la oscuridad cuando aparecen 2 demonios con la forma de sus amigas. Le susurran que es un error desde el día en que nació. La empujan y exponen frente al público sus marcas demoníacas. Atrapada por el pánico, Rumi libera una explosión de energía que destruye las luces y el sonido del estadio. Huye desesperada, rogando a Zoe y Mira que no la abandonen, pero ellas, llenas de miedo y dudas, se alejan. Rota y sola, Rumi escapa. Entre la multitud, Rumi se encuentra con Gino y lo encara furiosa. Él admite que todo fue mentira para ganarse su confianza. Ella insiste en que lo conoce y que es una buena persona que solo cometió un error. Entonces Gino confiesa que abandonó a su madre y a su hermana tras hacer un trato con Wima para huir de su miserable vida mientras él dormía entre lujos. Rumi insiste en que solo debe luchar contra su demonio interior, pero Gino responde que no se puede escapar del dolor y la miseria y se marcha. Destrozada, Rumi cae en la desesperación y el suelo comienza a agrietarse bajo sus pies, expandiendo una energía oscura. Zoe y Mira miran cada vez más preocupadas como el Honmun se desmorona, mientras Bobby nota la caída de la popularidad de Huntrix y escucha la voz de Wima susurrándole, tentándolo. Poco después, Gino aparece en todas las pantallas para anunciar que los Sacha Boys ofrecerán un show en la Torre Namsan a la medianoche con la promesa de animar a los fans tras la ruptura de Huntrix. Mira empieza a escuchar la voz de Wima que le dice que nunca mereció una familia. Cuando Zoe le pregunta qué harán sin Rumi, Mira, influenciada, le responde que ya no están juntas y que no merece tener familia. Entonces Zoe también escucha la voz, que es molesta, que nunca pertenecerá a ningún lugar, pero que él puede darle uno. Quienes ceden a esa voz pierden el control y caminan como marionetas hipnotizadas, arrastrados hacia el evento. Ver a los demonios disfrazados de chicos atractivos y talentosos que cantan canciones pegajosas y arrastran multitudes para robarles
del alma, junto con la forma en que Wima seduce, hace imposible no pensar en cómo el mal suele esconderse bajo un disfraz. Rara vez se presenta de frente, en su forma más cruda y aterradora. Para seducir y engañar necesita una máscara, un disfraz. Eso es algo que muchas religiones y culturas han repetido desde siempre. En la tradición cristiana, por ejemplo, en Corintios 11:14 leemos: aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tiene sentido, si el mal se mostrara tal como es, nadie lo elegiría. Pero cuando se viste de lo que más deseamos o necesitamos, se vuelve irresistible. Eso es exactamente lo que vemos en los Saya Boys y en Wima. Él se alimenta de las inseguridades de la gente y les ofrece justo lo que sienten que les falta: reconocimiento, belleza, pertenencia o éxito. Pero como toda tentación, el precio es altísimo. Lo que parece un regalo termina siendo una trampa y quienes caen quedan bajo su control. Hay montones de ejemplos en la vida real y por eso esta es una enseñanza espiritual que se repite tanto. Ahí están los líderes carismáticos que prometen un futuro brillante pero terminan oprimiendo a sus seguidores. O las relaciones donde alguien se muestra encantador y bueno, pero lo que busca en el fondo es dominar y controlar. Incluso lo vemos en fenómenos sociales como el marketing y la cultura del consumo, que nos venden felicidad empaquetada, pero en realidad alimentan todavía más nuestras carencias. El atractivo inicial se convierte en un anzuelo. El mal se esconde en la promesa de soluciones fáciles, en los disfraces atractivos. Se aprovecha de nuestras heridas para abrirse paso y, como Wima, toma nuestros miedos e inseguridades y los agranda hasta que lo único que alcanzamos a ver es lo que nuestro dolor nos permite. Y si no aprendemos a reconocerlo y a conocernos a nosotros mismos, corremos el riesgo de terminar como marionetas, sin voz ni libertad y al servicio de intenciones que no son nuestras, igual que las víctimas de los Saya Boys. Mientras tanto, Rumi, con sus marcas expuestas, se enfrenta a Celine. Le dice que ya no puede ocultarse y le pide que acabe con ella. Celine se niega, recordándole la promesa de proteger lo que quedaba de su madre, aunque admite que siempre le enseñaron que lo de Rumi estaba mal. Rumi la acusa de pedirle que se escondiera y aunque Celine insiste en que era solo hasta encontrar una solución, Rumi se niega a seguir ocultándose y le reclama por no amarla como es. Celine, sin poder mirarla, responde que deben esconderlo para proteger el Honmun. Rumi, furiosa, dice que si ese es el Honmun que debe proteger, prefiere destruirlo y desaparece. Habíamos visto cómo Rumi había avanzado en su proceso de aceptación gracias a su relación con Jinu, pero todo ese progreso se quebró cuando él fingió que todo había sido una mentira y los Saya Boys la expusieron frente a todos. Sus miedos la desbordaron, la vergüenza se intensificó y las marcas se expandieron hasta cubrir su rostro. Incluso sus amigas la rechazaron. En ese punto tan bajo, Rumi llegó a pedirle a Celine que la eliminara. Y aún así, lo único que Celine pudo ofrecer fue lo de siempre: más represión y más vergüenza. Pero paradójicamente, tocar fondo despertó a Rumi. Se dio cuenta de que no tiene que ser perfecta. Reconoció sus inseguridades, sus fallas y contradicciones y entendió que todo eso también forma parte de lo que es. Esa aceptación la completa y la prepara para recuperar su voz. Jinu y su grupo inician su festín demoníaco. Suben al escenario con sus trajes reales y cantan con una energía escalofriante. Wima se fortalece alimentándose de la multitud que avanza hipnotizada hacia las grietas infernales. Justo cuando todo parece perdido, Rumi aparece de repente. Su voz poderosa promete que los demonios caerán y su luz brillará. Wima le dice que no puede sanar al mundo ni a sí misma y Rumi lo admite. Él añade que ahora todos la ven como realmente es y ella lo acepta. Entonces Wima afirma que el Hunmun ya no existe, a lo que Rumi responde que lo sabe y que pueden crear otro. Entonces Rumi canta This is what it sounds like, abriéndose por completo sobre sus cicatrices y la oscuridad que vivió, liberando a Zoe y Mira del trance. Juntas las tres entonan con fuerza y esperanza, derrotando a los demonios mientras el Hunmun brilla más fuerte que nunca. Las Huntrix se abrazan y sus trajes se transforman en versiones más poderosas, listas para la batalla final. Wima lanza una enorme bola de fuego contra Rumi, pero Jinu aparece, la salva y le dice que lo liberó al devolverle su alma, entregándosela para darle un nuevo poder. Con furia y determinación, Rumi parte a Wima en dos y junto a sus amigas acaban con los Saya Boys. Unidas en una canción que canaliza la fuerza de sus fans, destruyen a Wima de una vez por todas. Con el Hunmun restaurado en el mundo, la paz y la esperanza regresan y las chicas celebran su victoria entre aplausos. Al final vimos cómo con la fuerza de haber integrado todas sus partes, Rumi regresó al estadio para pelear contra Wima. El momento clave para mí fue cuando Jinu se interpuso para salvarla. Le dijo que ella le había devuelto su alma y ahora él se la entregaba a ella. Y con eso Jinu se redimió. Y Rumi entendió también en ese momento que lo que habían compartido sí había sido real. Comprendió que si un demonio completo pudo redimirse y convertirse en algo más que sus fallas e inseguridades, entonces su propia parte demoníaca nunca fue una maldición. Era parte de su historia y podía por fin dejar de odiarse
amarse por ello, aceptarse tal como es y decidir desde ahí quién quiere ser. Y todo esto me hizo repensar el mantra de las cazadoras. Vamos a repasarlo. Somos cazadoras, voces fuertes, matando demonios con nuestra canción. Reparar el mundo y hacer lo correcto cuando la oscuridad finalmente se encuentre con la luz. Pon atención en la última parte. Cuando la oscuridad finalmente se encuentre con la luz. No habla de derrotar, no dice vencer, habla de un encuentro. Lo que está proponiendo no es la destrucción de un polo por el otro, sino la unión de ambos. El mundo se reparará, dice el mantra, no cuando la oscuridad desaparezca, sino cuando pueda integrarse con la luz. Y sí, esta generación de cazadoras era la llamada a cumplir esa profecía, porque Rumi era literalmente el fruto de la unión entre la oscuridad y la luz. Podríamos pensar que la madre de Jinnu cometió un error al unirse a un demonio, pero lo que la película parece decirnos es que no. Ahí estaba la respuesta. Todas las generaciones anteriores de cazadoras malinterpretaron la profecía. No se trataba de reprimir, ni separar, ni destruir, sino de integrar. La madre de Rumi entendió que cazadoras y demonios no tenían por qué ser enemigos. Podían conectarse de manera genuina y coexistir. La relación entre Jinnu y Rumi es un reflejo de esa misma historia. Un demonio y una cazadora que descubrieron que la comprensión e incluso el amor era posible entre quienes parecían destinados a enfrentarse. Rumi, entonces, fue la profecía. Ella era el encuentro entre la luz y la oscuridad, y a través de esa unión logró reparar el mundo. Lo vemos reflejado en el Honmun al final. Ya no era azul rígido y uniforme, construido en la represión, ni un dorado idealizado, sino una mezcla de azul y morado. Dos energías distintas que al integrarse generan una protección más fuerte, porque una protección construida sobre la verdad es más poderosa que una levantada sobre la mentira y la negación. También fue muy simbólico que la canción con la que Rumi recuperó su voz, despertó a sus amigas y juntas derrotaron a Wima, no fuera algo ensayado ni escrito de antemano, sino que surgiera de manera espontánea. Fue un canto auténtico, nacido de lo más profundo de ellas. En ese coro todas cantaron en armonía, al mismo nivel, repitiendo "This is what it sounds like". Así es como suena la intensidad. La voz que aparece cuando aceptamos lo que somos, con nuestros miedos, nuestras sombras y nuestra luz. Y fue desde esa voz integrada que lograron vencer a Wima. Para terminar, quiero dejarles esta reflexión. A muchas personas nos pesa esa voz interna que nos hace sentir vergüenza de lo que somos, de nuestros miedos, de nuestros defectos, de nuestras inseguridades o de algún aspecto de nuestra historia que desearíamos borrar. Y entonces intentamos esconderlo, como si al taparlo dejara de existir. Pero lo cierto es que esas partes, por más incómodas que sean, también forman parte de nuestra identidad. Negarlas o odiarlas no las hace desaparecer, al contrario, se vuelven más pesadas en la sombra. Aceptar no quiere decir resignarse ni dejarse dominar por los miedos o defectos. Tampoco quiere decir que te definan por completo. Se trata de un proceso de integración. Reconocer que eso también eres tú, que forma parte de tu historia y que al mirarlo de frente deja de tener el mismo poder sobre ti. Si ocultas tus partes más frágiles, vives dividido contra ti mismo. Pero cuando eliges mirarlas con honestidad, sin juzgarte, comienzas a reconciliarte contigo. Y en ese lugar de integración podemos encontrar la libertad que la represión no nos puede dar. Libertad para elegir qué hacer con lo que somos. Libertad para decidir desde la totalidad de lo que somos hacia dónde queremos ir y en qué personas nos queremos convertir. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.